Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva con esos temas que son noticia y que queremos escuchar su análisis. Gaby, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Marjorie, para ti y para toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gaby? Feliz de poder compartir contigo. Tenemos una audiencia bastante nutrida el día de hoy, interesada en el tema político. Y si te parece, vamos a comenzar con el balance. ¿Cómo has visto este proceso de inscripción y de actualización de datos, no solamente en Venezuela, sino también en el exterior? Bueno, yo creo que es un desastre y es un desastre ocasionado de manera intencional. Hemos visto el tema de los votantes en el extranjero que se han reunido, que han acudido a los lugares en donde se les debería permitir por derecho, porque justamente es su derecho, inscribirse, colocar su nueva dirección y poder ejercer el derecho al voto. Sin embargo, hemos visto que solamente ocurre en una ínfima cantidad de lugares y a propósito se busca que la gran mayoría de los venezolanos que están fuera del país no puedan inscribirse. Hablan de unos 107.000 venezolanos que estarían inscritos en el extranjero desde que no se ha renovado ese registro electoral y de esos 40.000 están en Estados Unidos y ellos no van a poder ejercer el derecho al voto porque justamente no hay relaciones diplomáticas entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos. Ahí ya prácticamente tumbas la mitad más toda la cantidad de cosas que pueden suceder en el camino. Veíamos algunas entrevistas en Argentina, en Colombia, en donde ni siquiera habían establecido los requisitos, en donde ni siquiera se tomaron la molestia de enviar la computadora o de entrenar a los funcionarios para empezar esa inscripción que adicionalmente va a tener un periodo de tiempo bastante reducido, tomando en cuenta que, bueno, que se trata de una elección acelerada. Entonces, es muy lamentable porque no solamente se trata del reto que tienen que, por ejemplo, los venezolanos que están en Colombia, que son más de 2.400.000 y apenas hay inscritos, por ejemplo, nada más en Bogotá, unos 3.500 venezolanos. O sea, las cifras no se compaginan porque la migración ha sido muy importante. No solamente se trata de eso, sino que en cada lugar podrían establecer nuevos requisitos a voluntad del funcionario y adicionalmente ni siquiera abrir esos centros de votación. En Venezuela también está ocurriendo, hay colas porque la gente quiere votar, no quiere otra cosa sino expresarse en las urnas. Sin embargo, ellos van a hacer todo lo posible porque ese mínimo número, porque ese número se mantenga al mínimo porcentaje para ellos también sacar ventaja de ello. Sí, veíamos incluso testimonios de personas que decían que le estaban pidiendo la cédula de identidad que estuviese vigente y eso es falso porque el requisito establece que puede estar vigente o vencida. Además de las dificultades con respecto a las fallas en el servicio de electricidad, en el caso de Venezuela, en algunos estados del país. Así que, bueno, la gente ha reportado algún malestar con respecto a este proceso que no ha sido del todo fluido. Es que adicionalmente se crean esas campañas de desinformación. No solamente te lo piden en el centro de votación para colocarte un obstáculo más, sino que, por ejemplo, el día de ayer estaban diciendo que le había informado el régimen de Maduro a las aerolíneas que los venezolanos que no tuvieran el pasaporte vigente no iban a poder ingresar al país. Ese mensaje que llega, la desinformación obviamente siempre se esparce mucho más rápido, las rectificaciones no tanto, y es para que el venezolano que dice, yo sé que yo estoy en Estados Unidos, que no voy a poder votar, pero yo compro mi pasaje y Gaby, me voy a sí, votar. vale la pena compartir con la audiencia que el SAIME desmintió eso y Lo dijo que desmintió por sí, eso, pero son las campañas de desinformación. sí, claro, entiendo. Dan la noticia falsa y el venezolano que quizás se está comprando su pasaje para finales de julio para ir a votar, ve esa noticia y dice, oye, no me van a dejar entrar con el pasaporte, mejor no voy. Me están obligando en ese papel que además simulaba a una aerolínea o una agencia de viaje, simulaba todo y decía adicionalmente que si por casualidad entrabas, tenías que tramitar a juro dentro del país el documento. ¿Qué hace ahí ese venezolano? Dice, ay no, mejor no voy. Y así van, o sea,
de a poquito van ellos justamente saboteando la voluntad de los venezolanos. Hay que aclarar que efectivamente, como tú lo dices, era una noticia falsa que ellos mismos desmintieron, pero a mí no me, o sea, creo que la intención era justamente desmotivar a cualquier venezolano que tuviera la intención de ir a votar en Venezuela y también crear esa desinformación que entonces dices que no, es que no están usando el pasaporte para los viajes, es para el voto. Entonces ahí empieza otra cadena de desinformación para que la gente diga, ay, yo como no tengo el pasaporte, mejor ni me acerco al consulado y no me inscribo y no cambio mi dirección y así no voto. Y así van, ellos van ganando y vemos a Nicolás Maduro hablar justamente diciendo que habían hecho asambleas en cientos de regiones del país y que le habían dado el mandato de reelegirse. Una cosa que ellos mismos saben que es una gran farsa y una gran mentira porque los números y las encuestas arrojan todo lo contrario. Gaby, los ciudadanos se están preparando para votar no solamente en Venezuela, sino también aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ves los desafíos de cara a las elecciones presidenciales en este país? Bien, ese sería ya otro tema completamente distinto. Lástima que los venezolanos no nos podemos preparar para votar aquí en Estados Unidos por nuestra nación. Lo pudimos hacer a través de las primarias, pero eso es prácticamente una puerta que tenemos cerrada a los venezolanos hacia nuestra nación. Aquí en Estados Unidos, bueno, el voto hispano es fundamental. Son cada vez más el número de hispanos que pueden justamente provocar un cambio en el país. Pero bueno, vemos que la campaña, los hispanos están justamente en el centro de todo eso, porque por ejemplo, durante el fin de semana Donald Trump, hablando de los criminales, de quienes han asesinado a americanos aquí en territorio estadounidense, hablaba de que él, bueno, no los llamaba personas, sino que prácticamente eran unos animales. Eso ha provocado cualquier tipo de reacción dentro de Estados Unidos. Es un poco, él se refería a los que cometen crímenes, no a todos los hispanos, pero ocurre lo mismo que pasó cuando él hablaba de los mexicanos y cuando él empezó con todo el cuento de el muro, no se refería a todos los hispanos o a todos los mexicanos, sino a aquellos que formaban parte del crimen organizado. Eso lo que marca es que el tema de los hispanos es fundamental, cada uno de los lados lo está aprovechando a su manera y adicionalmente dentro de esa campaña también hubo otra frase pronunciada por el expresidente Donald Trump en donde hablaba de que iba a haber un baño de sangre. Eso solamente lo han colocado así, fuera del contexto de lo que lo estaba haciendo y cuando tú lees el titular a simple vista dices, wow, él está amenazando con violencia si no resulta electo. Pero cuando escuchas el minuto que contextualiza esa frase, la utilizaba con respecto a un tema netamente económico. Hablaba de que se iba a descarrilar usando esa frase, todo el tema del mercado automotriz, porque hay muchas compañías que están construyendo grandes plantas que podrían justamente favorecer a los chinos o a otros países y que quieren traer a los vehículos sin aranceles. Recuerden que México y Estados Unidos tienen unos tratados bien importantes de libre comercio y él aseguraba que él no iba a permitir eso porque eso iba a dañar la industria americana. De allí a que tomaron la frase, de allí para contextualizarla con que él amenazó la democracia y no sé qué. Bueno, eso ha sido un revuelo gigante y así va a ser toda la campaña electoral. Una frasecita aquí, una frasecita allá. Lo cierto es que todavía él sigue liderando las encuestas. Biden no lo tiene fácil con el tema de la edad. Hay quienes aseguran que todavía esperan una sorpresa en esa convención nacional. Recuerden que ambos ya tienen la mayoría de los delegados. Hoy hay primarias aquí en Florida porque igual se cumple el requisito de que cada uno de los estados se exprese y vote por el candidato dentro del partido, pero a fin de cuentas ambos son los candidatos hasta que sean juramentados en esa convención nacional y hay quienes dicen que los demócratas van a justamente utilizar esa estrategia para a último minuto cambiar el candidato. No se sabe quién, porque Michelle Obama ha vuelto a asegurar
que ella no va a ser candidata, aunque se encuentra muy preocupada por lo que está pasando en el país. Gavin Newsom no es conocido a nivel nacional y no hay tantas figuras que le sobren al Partido Demócrata porque no las han venido impulsando. Sin embargo, hay que esperar a ver o si va a correr Joe Biden con otra vicepresidenta porque ella tampoco tiene popularidad y todo eso va a pesar en el voto a nivel nacional. Ahora, ¿le ha funcionado a el expresidente Donald Trump estas frases radicales que tú dices que la han descontextualizado, pero que finalmente son muy firmes y apuntan en contra de la población hispana inmigrante aquí en Estados Unidos y sobre todo, cuál es el efecto que esto pueda tener? Porque se han visto ya muchos casos de xenofobia en contra de los hispanos. Siempre este tipo de frases incendiarias crean una herida en los hispanos o a quien te refieras, y eso es una verdad como una catedral. Pero a él le ha funcionado. Si hablas de que si le funciona, por lo menos le funcionó en la campaña electoral anterior, porque él justamente crea la división y adicionalmente tiene a un grupo de personas que justamente están molestas con los hispanos, los que están en Nueva York, que si les cerraron el colegio y mandaron a los hijos, cualquier cosita de esas hace que tú agarras y te identifiques con esa persona. Cuando tú ves a simple vista lo que dice, él sí, él se está refiriendo a esos criminales que asesinaron a una muchachita en Georgia y se identifican con eso, porque él al final va al instinto más básico que tiene el ser humano, a esa pasión y a esa conexión que tú ejerces de manera emocional. El voto, Marjorie, siempre es emocional. Normalmente nosotros votamos con ira, miedo, alegría, esperanza. Normalmente no nos sentamos, yo creo que ni tú, ni yo, ni muchos de los que nos están oyendo hemos agarrado, voy a ver el plan de gobierno de Biden y voy a ver el plan de gobierno de Trump. Eso no ocurre. Tú te conectas o no te conectas con la persona. Hay muchas personas que dicen, soy demócrata, pero no me gusta Joe Biden por la edad. Soy conservador o republicano, pero a Donald Trump no lo quiero. Hay otras personas que no tienen nada que ver con el Partido Conservador o republicano y dicen, Trump es mi candidato. Hay otros que dirán, Biden, independientemente de cualquier partido, es el hombre con más experiencia política. Y así va. Y es una conexión como si fuera un enamoramiento. Entonces, él va a ese enamoramiento, a que los sentimientos más bajos o que más despierten pasión creen un voto de rechazo o de aceptación. Él juega a eso para movilizar una población particular. Lo movilizó muchas personas americanas del centro del país que no estaban votando, volvieron a renacer en la política con frases como él. El tema es que, bueno, obviamente los hispanos se ven afectados, pero también en el tema de la frontera hay muchos hispanos que están molestos y dicen, yo prefiero que haya otra vez ley y orden en esa frontera porque no podemos permitir tampoco esto. Yo nuevamente halago que, por ejemplo, el parol haya sido reanudado, que lo hayan defendido las cortes aquí de Estados Unidos, porque esa es una buena manera de traer migración. No se trata de que los migrantes no vengan, sino que vengan de manera organizada para que puedan trabajar legalmente y nadie abuse de ellos, ni tampoco ellos abusen del sistema. Gaby, me gustaría hacer la transición a otro tema de interés que está en el tapete desde el punto de vista noticioso y tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en Cuba que están denunciando la escasez de alimentos y también los cortes de energía eléctrica. Quisiera que nos comentaras un poco qué está pasando en la isla. Lo que pasa es que va más allá de ese llamado que ahora hablan de comida y corriente o corriente y comida, que justamente es la parte del discurso que están agarrando todo el aparato dictatorial de Cuba para decir, sí, es que tuvimos unos problemas de que habían algunas personas que estuvieron 20 años sin luz y están colocando algunos camiones de comida estratégicamente para decir aquí en la isla no está pasando nada. La realidad es que en la isla está pasando absolutamente todo, que siguen con el yugo y el miedo y la represión y ahorita no solamente están diciendo comida y corriente, sino libertad.
Nuevamente el pueblo cubano y desde siempre ha querido libertad, quieren tener elecciones libres y justas como también aspiran los venezolanos y en todas partes del mundo. El tema aquí es hasta cuándo se pueden mantener esas protestas, porque por ejemplo ayer decían que uno de esos opositores estaba desaparecido, está justamente detenido desde el pasado 11 de julio cuando se dieron esas protestas en 2021 y así van. Estas protestas, una vez se aplaquen, van a haber nuevas detenciones y va a haber más represión para que el pueblo de Cuba no se pueda expresar, pero tienen ese clamor y esas ganas. Ellos realmente no les importaría ni siquiera el tema eléctrico y de la comida. Quieren libertad, quieren que su país pueda volver a ser próspero, que en algún momento haya una transición. Ojalá eso ocurriera, pero cada vez más vemos a una comunidad internacional distraída que coloca unos tweets ahí en las redes sociales, pero la ayuda no va más allá de eso. Y el pueblo cubano está solo, así como los venezolanos están solos, con mucha esperanza, escuchando las palabras de María Corina Machado, que rescato lo que decía, que pueden demorar la transición, pero no pueden impedirla. Esas ganas de los venezolanos, esa voluntad, esa esperanza, debería valer para algo. El tema aquí es que si no hay la suficiente presión, esos venezolanos van a estar desamparados, como ocurre también con el pueblo cubano, que se atreve a salir a la calle, que no le importa ir a prisión, pero que tarde o temprano esa pequeña llama se apaga poco a poco porque es un régimen totalmente represivo y que tiene en su poder todas las armas. Ya que lo traes a colación, ya para finalizar, me gustaría conocer tu opinión sobre el discurso de María Corina Machado en relación a la comunidad internacional, justamente lo que ella quiso transmitir a la comunidad internacional. Sí, ella no solamente se dirigió a la comunidad internacional, sino yo creo que también se dirigió al chavismo de base o a las personas que están desilusionadas dentro del país, hablando, bueno, de esa tranquilidad, de esa calma y de que ella iba a tomar las decisiones correctas. Ella dibuja allí una transición en donde primero, obviamente, le favorece a la comunidad internacional porque siempre será mejor una Venezuela próspera, en donde realmente no todo esté amarrado al régimen, en donde si se flexibilizan sanciones, estas sean justamente para favorecer a Occidente, a las democracias y no a los países oscuros que andan pasando el petróleo de manera escondida y con negociaciones oscuras. Habla la comunidad internacional porque esa comunidad internacional está con el facilismo de decir, no, bueno, nombra un sustituto porque no te toca a ti. Las elecciones son libres o no son libres, son limpias o no son limpias, no, no es a medias, no es, los embarazos tampoco son a medias, las elecciones tienen que serlo o no lo son. Y por eso justamente ella habla de facilitar la transición o que ellos lo arrebaten a la mala. Si tú le das también mínimas condiciones para que ellos puedan legitimarse, no van a tener costo político. Si tú permites que haya un sustituto que luego lo inhabilites una y otra vez, ellos no van a tener el costo político que tiene que suponer esto. Tienen que ir con la candidata que escogió el pueblo, no porque ella sea bonita, sino porque más de 2 millones votaron por ella y la comunidad internacional se tiene que plantar ahí. Y ella entonces también manda un poco un mensaje al chavismo, incluso quizás a personas que están en el poder, que están descontentas, porque he hablado con más de una, que no quisiera que Maduro siguiera en el poder, pero es más fácil mantenerse así a hacer una apuesta mayor. Ella trata de crear esos puentes e incluso hemos visto cómo ha tratado de crear puentes con países como Colombia, diciéndole, tú me puedes ayudar a la transición, estoy abierta y yo estoy también abierta a una negociación, porque al chavismo hay que darle la alternativa de que si no estás con Maduro, también tú tienes una posibilidad de seguir coexistiendo. Es duro porque a nadie le gustaría que muchas de estas personas que han cometido tantos crímenes se queden de este lado y no paguen por sus delitos, pero es mejor facilitar esa transición para nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, que los venezolanos nos traguemos las verdes, las maduras, pero que haya otro país para el futuro.
y en eso entran esas transiciones y esos perdones en el medio. Sin embargo, hay que ver porque obviamente todo también pasa por los que actualmente están en el poder, por los que tienen las armas, y ese tema obviamente no se toca de manera abierta y no sabemos qué tipo de decisiones correctas estaría tomando María Corina Machado. Gaby, gracias por compartir con la audiencia estos temas noticiosos que tienen que ver con la agenda del día. Feliz día para ti y gracias por tus perspectivas periodísticas. Gracias a ti, Marjorie, y un abrazo a la audiencia. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablando del día de hoy sobre estos temas que son noticia en Venezuela, Estados Unidos y Cuba.